Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos otro miércoles más a los streamings de EIE. Mi nombre es Álvaro Cuesta, soy CEO de Sonar Ventures, lo que comúnmente se llama como un company builder o una lanzadera de startups. Y hoy vengo a hablaros un poco de lo que para mí es un tema que no se ha hablado lo suficiente en todo este ecosistema del emprendimiento, que es la importancia de la idea de negocio. Yo quiero compartir con vosotros hoy lo que para mí es mi tesis de partida, lo que da lugar a mi empresa, lo que da lugar a mi día a día y bueno, a ver qué os parece y espero que a lo largo de la charla podéis pensar las preguntas que espero dar respuesta cuando termine. Vamos a ver, normalmente lo que un inversor te pregunta o cuando alguien te dice, oye, ¿qué estás emprendiendo y tal? ¿Cuál es tu idea? ¿No? Y todos pensamos que para ser emprendedor tienes que tener una idea específica. Ya no es ni siquiera una oportunidad de negocio, sino una idea de negocio. Y en mi opinión está francamente sobrevalorado. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, las ideas no tienen por qué ser necesariamente buenas oportunidades de negocio. A todos nos ha pasado que escuchamos ideas que tienen mucho sentido cuando las cuentas a tus amigos, a tu familia, etcétera, pero no necesariamente tienen que ser o tienen que dar lugar a negocios sostenibles. Pero hay algo todavía más importante, que es qué ocurre si cuando lanzas esa idea te das cuenta de que no funciona, de que realmente no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué haces después? Pues normalmente o abandonas, porque has demostrado o has notado que esa idea no tenía mucho sentido en el mercado y que por tanto no era una oportunidad de negocio, o intentas cambiar, intentas lo que llaman en el mundo Lean Startup, intentas pivotar. Y a partir de ahí entramos en lo que de verdad es el sustrato de lo que debe ser la motivación y la mentalidad emprendedora, que es ¿cuál es tu pasión? Y eso es lo que para mí debería ser la pregunta real. Es decir, no exageremos la importancia de la idea, sino partamos de cuál es esa pasión, que es lo que realmente te va a servir como motor en el día a día cuando las cosas vayan mal, cuando un proyecto veas que flaquea, cuando tu equipo realmente está desmotivado porque pues, o bien no le has podido pagar o los resultados no son los que esperabas, ¿no? Al final, lo que te va a motivar para levantarte por la mañana y dar todo lo mejor de ti mismo es no la idea en sí misma, sino lo que dio lugar a esa idea. Y por tanto, yo lo que quería resaltar es ¿qué es lo realmente importante en una empresa además de esa pasión? Pues los otros elementos es evidentemente un equipo y una buena ejecución. Las mejores ideas del mundo, si analizamos cuáles han sido las más exitosas, han partido de adaptaciones de ideas de éxito. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, Facebook había replicado o había adaptado ideas como High Five u otras redes sociales que estaban funcionando, pero que realmente no estaban bien ejecutadas o todo lo bien ejecutadas que deberían, ¿no? Tenemos ejemplos, incluso en España, de grandes empresas como pues, el Corte Inglés o Telepizza, que no eran más que adaptaciones de proyectos de negocio que habían funcionado en el extranjero y que simplemente no habían innovado al principio en la idea, pero sí que habían entendido que había una oportunidad de negocio. Y a partir de ahí comenzaba la innovación, a partir de ahí comenzaba el proyecto de negocio o a partir de ahí comenzaba la compañía de la que nos hablaba en otro streaming nuestro amigo del EIE, Antonio Sainz. Cuando uno construye esa compañía es cuando consigues que un grupo de personas compartan no la misma idea, sino esa misma visión y esa misma pasión. Entonces, ¿por qué es justo la pasión ese motor de cambio, ¿no? ¿Por qué justo esa pasión es lo que te motiva a enfrentarte a la adversidad, a perseverar y, por tanto, a llegar a tener opciones de éxito en tu proyecto de negocio? Porque realmente la pasión es lo que está íntimamente ligado con la felicidad. Por tanto, sin quererlo, en el fondo de lo que yo os quería hablar hoy es de la importancia de nuestra motivación para ser felices de cara a poder ser empresarios o emprendedores de éxito. ¿Por qué digo eso? Pues no es que lo diga yo porque sea mi teoría, sino porque lo que dicen los expertos es que hay 3 niveles o 3 requisitos para ser feliz. Después de analizar grandes teorías, grandes filósofos, desde Aristóteles, que ya empezaba a hablar de la felicidad, al final hemos llegado a 3 puntos, ¿no? Tienes el placer más inmediato, que es el del sexo, la comida, en fin, algo que es efímero y que se puede, que en pequeñas dosis está muy bien, pero que en grandes dosis satura. Pero luego tienes 2 niveles adicionales. Uno es el estado del flow, es decir, el fluir, que es cuando alguien está haciendo lo que realmente le apasiona.
Es decir, todos hemos estado a veces viendo, pues qué digo yo, pues jugando al ordenador a un juego de videoconsola y parece que el mundo se paraliza, ¿no? O estamos leyendo un libro y parece que el mundo de repente va por otro lado y para nosotros las horas pasan y ni nos damos cuenta, ¿no? Y eso es lo que muchos emprendedores sentimos cuando nos ponemos a trabajar, que las horas pasan y pasan y pasan y hemos entrado en ese estado de flow. Y eso es lo que los expertos creen que es el mayor detonante de felicidad. Y el tercer nivel, que solamente algunos lo consiguen llegar, es lo que llaman el propósito, ¿no? Es decir, cuando además de estar haciendo algo que es lo suficientemente desafiante y motivante como para dedicarle horas, pero no lo suficientemente complejo como para desmotivarte, el propósito es cuando realmente tienes la sensación de estar haciendo algo que tiene un sentido, un para qué. Algo que realmente crees que está cambiando el mundo. Y cuando llegas a esos tres niveles es cuando se dice que alguien llega a su máxima cota de felicidad. Pues bien, yo al final lo que creo es que solamente los emprendedores felices son aquellos que tienen éxito. Y definiendo felicidad precisamente como ese alineamiento, ¿no? De saber disfrutar de los placeres efímeros, de poder encontrar ese estado de flow que es simplemente hacer aquello que te apasiona y, por supuesto, darle un propósito a tu vida que digamos, le dé un sentido y que lo complemente, ¿no? Y por eso, en mi caso personal, yo decidí montar Sonar Ventures. Sonar Ventures parte de una experiencia personal muy ligada a este concepto de idea. Yo había siempre tenido muchas ideas, siempre comentaba en la mesa los domingos la última idea de negocio que se me había ocurrido y tal, y que era cojonuda. En mi familia se reían de mí un poco porque decían otra idea más, ¿no? Había montado varias empresas, cada una completamente distinta, y llegaba un momento en que, bueno, pues había asumido la presidencia de los jóvenes empresarios de Madrid, representaba a los emprendedores, pero se había dado la circunstancia de que no tenía una empresa en ese momento. Había vendido dos de las que tenía y otra la había cerrado porque me había ido mal, había quebrado, literalmente. Y de repente yo me veía pues como un escritor sin inspiración o como un pintor que no sabía cuál iba a ser su próximo cuadro. Y me empecé a obsesionar con la idea. Me empecé a pensar cuál iba a ser la próxima empresa. ¿Qué pasa si vuelvo a fallar? No me puedo permitir volver a fallar. ¿Qué ocurre si de repente esa idea el mercado no la coge? Y después de 6 meses siendo absolutamente insoportable en mi entorno, pues como decía, igual que un escritor obsesionado con encontrar esa próxima inspiración, llegué a la conclusión, afortunadamente, de que realmente lo que tenía que focalizarme era qué es lo que realmente me apasionaba. En este caso, analicé mi trayectoria, analicé lo que me hacía feliz, en los momentos en los que llegaba a ese estado de flow que hablábamos antes, de hacer lo que te apasiona, y sobre eso construí un modelo de negocio. Y tenía la sensación, con ese paradigma, con ese cambio de paradigma, es decir, pivotar desde el concepto de idea al concepto de pasión, tuve claro, fue como algo que para muchos puede ser obvio, pero para mí no lo era tanto, que me daba igual lo que montase. Porque mientras estuviera haciendo lo que me apasionaba, sabía que tarde o temprano iba a encontrar la idea que respondiese y que alinease mejor mi pasión con el mercado, que es lo que hace realmente, en mi opinión, ese propósito y ese éxito como empresario. Lo demás viene solo. Lo demás viene solo porque si hablamos de requisitos indispensables, como comentaba antes, para el éxito de un proyecto, es decir, un buen equipo y por tanto una buena ejecución, un buen equipo tiene que compartir esos mismos valores, tiene que compartir esa misma pasión. Y la única manera de conseguirlo no es que les parezca una buena idea, sino que compartan tu misma pasión, que compartan tus mismos valores, que compartan tu misma forma de trabajar y que cuando estéis juntos trabajando en la oficina y os den las 1000, realmente compartáis ese estado de flow donde ha llegado a las 2 de la mañana y podíais seguir trabajando si no tuvierais que levantaros al día siguiente para seguir trabajando. Entonces, eso que mucha gente que no es emprendedora no entiende, y que todavía siguen hablando de conciliación y siendo políticamente correctos podemos decir que es importante esa conciliación de la vida del emprendedor y probablemente tengan parte de razón, pero es gente que no entiende que el emprendedor es igual que un artista y que ese artista lo que está poniendo en depósito y el valor que está generando no son ideas, es pasión, es talento al servicio de una pasión y esa pasión es realmente esa gasolina. A partir de ahí es cuando esa pasión la contagias a tu entorno, por supuesto, a tus seres más cercanos, a tu familia, a tus amigos, pero también indirectamente al mercado. Desde luego a un cliente, pero desde luego también a gente que, movida por tu misma pasión,
la contagias y se unen en ese equipo. Y solo así es como construyes, volvemos al concepto que nos hablaba Antonio de la compañía. Es la única manera de crear un proyecto sólido, porque sabes, y cada vez está más de moda el concepto Lean Startup y conceptos como el Customer Development y el Customer Discovery, es decir, entender lo que quiere el mercado, entender lo que quiere el cliente, iterar, pivotar, etcétera. Al final, realmente, de lo que es una idea de negocio en sus comienzos a lo que acaba siendo, se parece como un huevo a una castaña. Por tanto, qué mayor prueba de que la idea realmente no es lo importante, sino la capacidad de ese equipo, alineados en valores y en pasiones, de detectar cómo canalizar esa pasión para que en lugar de buscar ese product market fit que llaman los expertos, yo diría el passion market fit, es decir, el fluir, digamos, el engarce entre tu pasión y las necesidades del mercado. Solamente llegando a ese punto de conexión es como vas a crear compañías perdurables y compañías de éxito. Y al final yo, como esa conclusión para mí fue ese cambio de paradigma, en aquel momento yo descubrí que mi pasión era doble. Por un lado, yo me había dedicado a ayudar a otros emprendedores, me daba igual que fuera a través del apoyo al emprendimiento en asociaciones como AGE, o ayudando a emprendedores desde el punto de vista tecnológico, como abogado, como experto en marketing online. Bueno, lo de experto es, perdón, porque no creo en la palabra experto, pero como persona que le gustaba el marketing online, tenía muy claro que lo que me gustaba era ayudar a otros emprendedores. Y también tenía claro que quería compartir esa visión con otros emprendedores que probablemente no tenían por qué llevar todo ese proceso para ser felices, sino que realmente podía ayudarles a encontrar esa pasión y canalizarla a través de modelos de negocio. Y para ser más disruptivo todavía dije, como prueba más fehaciente y más clara de que la idea es commodity, es decir, que la idea no importa, vamos a adaptar ideas que funcionan en otros países, en otros mercados, y vamos a ver cómo funcionarían en España y de ahí a otros mercados. Y vamos a buscar aquellas personas que tienen una pasión, me da igual que estén desempleados, que sean investigadores médicos, que sean trabajadores en grandes multinacionales o que simplemente quieran emprender, ayudar a esas personas a las que el mercado no había nunca tenido una propuesta de valor suficiente y decirles, señores, vamos a identificar cuáles son vuestras pasiones y vamos a buscar de todas las ideas y modelos de negocio que existen en el mundo, cuáles se alinean más con vuestra pasión. Y partir de ese engarce que hablábamos antes de Passion Market Fit, que me lo acabo de inventar, pues ese Passion Market Fit es lo que nosotros buscamos a través de nuestros emprendedores y nuestro sistema de detección de ideas, pues igual que un sonar o un radar intenta hacer, un sonar de talento y un sonar de ideas. Y ese engarce, como digo, da lugar a startups de éxito. Lo demás simplemente pasa por sí solo. Por tanto, como conclusión y como resumen, en un minuto, solo os quiero decir, por un lado, la idea está sobrevalorada. Los que ya tengáis un proyecto y nos estéis escuchando, no sobrevaloréis la idea porque os harán menos flexibles a la hora de detectar el mercado o de escuchar consejos de terceros. Y en cualquier caso, si esa idea no fracasa, reconectar y conectar con lo que realmente es el motor verdadero de vuestra motivación inicial, que es la pasión que subyace detrás de esa idea. Solamente de esa manera lograréis tener un proyecto de éxito. Y los que no tengáis una idea concreta o un proyecto concreto, pero tengáis una pasión clara o bien definida, pues contáis con Sonar o con vuestra propia forma de detección de ideas de negocio en otros sitios para buscar esa idea que encaje con vuestra pasión. Y los que ya por último, pues directamente no tengáis detectada una pasión concreta, porque es muy fácil hablar de hacer lo que te apasiona, pero muchas veces no tenemos ni siquiera claro qué es lo que nos apasiona, pues simplemente os diría, y con esto termino, que le pongáis pasión a todo lo que hagáis. Nada más. Muchísimas gracias, Álvaro, por tu ponencia. Ahora vamos a dar paso al turno de debate. Para los que nos están siguiendo a través de streaming en www.iespain.com, recordamos que el hashtag para poder intervenir en el debate es streamings.ie. Tenemos una interacción mientras los asistentes en la sala deciden si intervenir o no intervenir. Preguntan en Twitter, hablas de los factores de la felicidad para tener éxito. ¿Es imprescindible el coach? En absoluto. No creo que sea imprescindible el coach, pero no por ello quiere decir que no sea útil, ¿vale? Y no, desde luego no intento ser políticamente correcto. El coach
en fin, lo inventaron los socráticos con la mayéutica y no es más que hacer la pregunta adecuada para que la persona saque aquello que tiene dentro, ¿no? Es una herramienta como puede ser un buen libro, o como puede ser una buena película, o como puede ser la mera introspección o la propia meditación, ¿no? Al final, creo que no existe ninguna herramienta de forma absoluta que garantice la felicidad. Creo que también la felicidad como tal es una utopía, es un concepto quizá muy demasiado, o sea, incluso sobrevalorado, porque a veces buscamos en exceso la felicidad como si fuera eso, algo que si no lo conseguimos nos frustramos, ¿no? Pero desde luego un buen coach es una herramienta excelente para decirnos aquello que ya sabemos, pero con una metodología y una sistemática que, en función de lo que le sirva a cada persona y de la profesionalidad del coach, pues pueden ayudar mucho. Álvaro, gracias, lo primero. Quería hablar sobre las ideas, sobre aquellas ideas que funcionan en el mercado porque la gente las utiliza pero no se monetizan. Como ideas, puede ser como Twitter, que son difíciles de monetizar o que no monetizan todo el valor que crea. ¿Qué crees de este tipo de negocios? Bien, yo ahí diferenciaría buenas ideas, buenas oportunidades de negocio y malas oportunidades de negocio, ¿vale? Me explico. Twitter como tal podría ser una buena idea, y la diferencia entre si era una oportunidad de negocio positiva o no lo era, en mi opinión, era hasta qué punto se utilizaba. Es decir, era algo que tuvo lo que llaman user adoption, ¿no? O sea, una adopción por parte del mercado muy rápida y muy potente, y eso lo que reflejaba era algo que tiene que tener una buena oportunidad de negocio. ¿Qué es? Simplemente que resuelva un problema. Y cuando hablamos de resolver un problema, no es, insisto, que alguien se plantee, Dios mío, ¿cómo me levanto por la mañana y necesito mandar un mensaje de menos de 170 caracteres a mis seguidores? No, o sea, ese no es el problema real. El problema real es cómo comunico de forma ágil, flexible, rápida a gente que no conozco, pero quiero comunicarme con ella. Pues entiendo que si has logrado encontrar eso, en mi opinión tienes esa parte de Product Market Fit y de Passion Market Fit, porque a ellos lo que les motivaba a los creadores de Twitter en su momento fue la posibilidad de convocar manifestaciones y nos lo dijo además en el Congreso EIE, uno de los co-creadores de Twitter, convocar manifestaciones. Y esa era su motivación. De esa pasión y de esa motivación salió un buen producto. Y no les preocupaba en aquel momento si funcionaba, si no funcionaba, si monetizaba, si no monetizaba. Acabó monetizando. Otra cosa es que para que monetice eso tienes que tener muchos meses, probablemente a veces mucho respaldo financiero detrás, y lamentablemente no todos los emprendedores o no todos los ecosistemas de emprendimiento favorecen ese tipo de ideas. Es decir, en España, por ejemplo, no es el ecosistema más proclive para que ideas que tienen una clara monetización pero que monetizan en el medio y largo plazo, el perfil de riesgo de los inversores no es el adecuado. Con lo cual, ¿qué es lo que le diría a esas personas? Pues evidentemente, o bien que busquen la manera de mantener un pulmón financiero que les haga llegar a monetizar, o que se cambien de ecosistema. Pero no que cambien de idea, en este caso. Continuamos con las preguntas. ¿Hay algún asistente más en la sala que quiera formular algún tipo de cuestión a nuestro ponente? Álvaro, muchas gracias por venir. Tú que has viajado mucho y además a lo largo del tiempo y por tanto conoces otros, supongo que es a lo que te refieres por ecosistemas, háblanos un poquito más. ¿Qué diferencias? ¿Por qué en otras partes del mundo parece que hay cosas que funcionan y aquí en España nos cuesta tanto que funcionen? En lo que fuera parece que es fácil de hacer. Bien, bueno, yo he viajado, no es que sea aquí Willy Fogg, pero sí que es verdad que he tenido la oportunidad de incluso montar empresas en ecosistemas como, no Silicon Valley, pero sí California, ¿vale? Concretamente en San Diego. Y he conocido otros ecosistemas, y lo que he percibido es que hay dos factores diferenciales, ¿no? Por un lado, tenemos el aspecto, en España, tenemos la cultura judeocristiana de penalización del éxito. Y por otro lado tenemos la doble cara de la moneda, que es la penalización del fracaso.
Es decir, en el momento en el que desde ya en la Biblia se decía que pasará antes un camello por un alfiler que un rico por el reino de los cielos, eso repetido muchas veces de muchas maneras y muchas maneras y muchas maneras, al final parece que, sobre todo en culturas más mediterráneas, hay una aversión a todo aquel que tiene éxito y lo consigue, digamos, ¿no? O sea, makes it, en el sentido más americano de lograr su objetivo, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, creo que la parte religiosa y cultural influye mucho. Pero, por otro lado, hay una penalización excesiva del fracaso. Entonces, a mí siempre me gusta contar un chiste que ejemplifica mucho esa diferencia de culturas, que es el del español y el americano, que van patinando por el Retiro. Uno de ellos se cae en un poco de gravilla en una curva y, pues, como puede pasar en cualquier sitio, te caes patinando, ¿no? Entonces, el americano tiene muy claro que hay que seguir un procedimiento de caídas, donde tiene que levantarse muy lentamente para no afectar a las articulaciones, comprobar que todo está bien, limpiarse, por supuesto, estirar bien los músculos y articulaciones y continuar patinando como si no pasara nada. Y yo creo que los que nos estáis escuchando, inconscientemente ya sabéis la respuesta de lo que haría el español, que es mirar a ver quién le ha visto. Entonces, esa penalización del fracaso es lo que subyace en muchos emprendedores, pero lo que es peor, en muchos emprendedores frustrados, que no lo hacen por miedo a ¿qué pasa si me va mal? ¿Qué van a decir? Y probablemente cuanto más éxito tengas en otros campos, más en tu zona de confort, pues gente profesional que está en grandes despachos o en grandes consultoras, esa aversión al riesgo es mucho mayor. Con lo cual eso lacra mucho, ¿no? Y luego tenemos en España, ya más allá de la cultura mediterránea, pues como decía Unamuno, la envidia, ¿no? O sea, aquí realmente que tiene mucho que ver con el miedo al éxito, que es otro mal más endémico. ¿Eso qué hace? Pues que haya unos perfiles de inversión mucho más austeros, mucho más cautos, donde se premia menos la cultura de la innovación, porque se premia menos la cultura del fracaso como clave para el éxito y como financiar muchos fracasos, esa destrucción creativa que hablaba Schumpeter, ¿no? de mucha gente construyendo y destruyendo, y de ahí es donde surge la innovación. Eso lo dijeron ya los austriacos hace mucho y lo llamaban la destrucción creativa, que es crear destruyendo. Eso en España es muy difícil, porque si destruyes, para empezar vas a estar en el RAE, ASNEF, no te van a dar un préstamo, un business angel solo va a invertir si lo que montas ya funciona en otro sitio, y eso, como comprenderéis, no favorece un clima como más innovador que tiene que ver con Silicon Valley. Y por supuesto los temas universitarios, la conexión empresa-universidad, aquí son dos mundos aparte. Los productos e innovaciones tecnológicas están en manos de grupos de investigación subvencionados con catedráticos que lo mueven, mientras que en Estados Unidos es la empresa la que acude a la universidad para que le ayude a innovar. Continuamos con las preguntas formuladas en las redes sociales a través del hashtag StreamingsEIE. Íñigo Breña Lajas pregunta: ¿podría ser emprendedor empresa cualquier persona? ¿Hay que tener condiciones innatas o se puede educar? Un saludo, Álvaro. Bueno, un saludo, Íñigo. Vamos a ver, esto responde un poco a la clásica pregunta de si el emprendedor nace o se hace, o si realmente todos somos potencialmente emprendedores, ¿no? Yo ahí tengo una tesis que, bueno, que puede ser una tontería, pero yo creo que al emprendedor lo deshacen. Y me explico, ¿vale? Creo que sí es cierto que todos los seres humanos tenemos el gen emprendedor. Probablemente mucha gente discrepe, pero yo creo que sí. Yo soy padre de una preciosa niña de 5 años y yo la he visto aprender a andar cayéndose. Y la he visto con un espíritu creativo donde nadie... O sea, si no le decías que no había que salirse de un círculo, se salía y no se sentía culpable por ello. Es decir, yo he visto cómo la creatividad, el afán por descubrir, el afán por crear y destruir y volver a construir, o por detectar nuevas utilidades a instrumentos cotidianos, existe. Pero es la sociedad, y sobre todo ecosistemas o climas como el español o el judio-cristiano, que cercenan esa creatividad a medida que va pasando el tiempo, ¿no? En esa represión del fracaso, en ese miedo a salir de la zona de confort y en esa programación que nos hacen a todos para seguir un camino que hay que continuar para que todo, o sea, sea como se espera de ti, ¿no? Por tanto, partiendo de esa base, es decir, que creo que al emprendedor lo cercenan y lo deshacen, para ser emprendedor ya llegando a los 30 años, como 35 o 25, creo que tienes que tener unas cualidades. Y desde luego entre las cualidades no está la idea, que eso es lo que hablábamos antes. Pero quitando eso, que ya me he extendido mucho antes, ¿qué cualidades debe tener? Pues en mi opinión hay unas que son muy básicas.
y que la tienen mucha, bueno, no tanta gente, pero mucha gente que no es emprendedora, que es la perseverancia, es la resiliencia, es decir, la capacidad de sobreponerse de forma rápida a los fracasos, una ética y unos valores suficientemente coherentes con tu entorno como para generar credibilidad en tu entorno y en el mercado, y una capacidad de empatía. Es decir, simplemente ponerte en el lugar, pues desde tu cliente hasta tus trabajadores, tu equipo, tus proveedores, tus enemigos y todo el mundo, ¿no? Si tienes esas bases que no, en fin, es verdad que escasean cada día más, pero no están acotadas al segmento emprendedor, cualquiera puede emprender. Y es precisamente donde radica mi tesis. Es decir, hay mucha gente que tiene esas características emprendedoras, pero que no ha emprendido porque creen que por el hecho de no tener la idea, no son emprendedores. Pues no hay ninguna otra pregunta que formular. ¿La hay? Sí la hay. De acuerdo. Álvaro, nosotros nos conocimos precisamente por una pasión, la pasión por ayudar a los emprendedores. Hoy estamos en Salón Mi Empresa, me decía una persona que estaba por allí, oye, ahora hay tantas instituciones que ayudan al emprendimiento, tantas incubadoras, lanzaderas, institutos, asociaciones. Según el ecosistema que hay, ¿destacarías alguna que ayude especialmente a los emprendedores? Si destacaría alguna, Sonar Ventures. Bueno, bromas aparte, pero es verdad que yo le comentaba cuando abandoné la presidencia de AGE, recuerdo a un miembro del equipo cercano de comisión ejecutiva, le dije, yo quiero hacer más por el emprendimiento desde Sonar que de lo que hice desde AGE, ¿no? Pero evidentemente creo que cuando hablamos de ecosistema hablamos de sistema, y cuando hablamos de sistema hablamos de muchos integrantes, y ningún integrante sin los demás tiene sentido, con lo cual no destacaría uno. Evidentemente yo tengo una conexión emocional con AGE Madrid que hace que la prime sobre cualquier cosa, porque para mí es como si fuera un hijo, es mi hijo profesional, es AGE, ¿no? Y he visto que tiene una trayectoria enorme, ¿no? Pero existen otros, como digo, insisto, eso es un sistema y es dinámico. Existen, por ejemplo, el instituto, el IE, pues está haciendo mucho también por el emprendimiento, está comunicando. Esta charla, este streaming, y no por el ponente, sino por la posibilidad que tenéis vosotros de participar, está haciendo mucho por el emprendimiento. Solamente con que haya 3 personas que hayan visto el streaming o lo vean en diferido y hayan descubierto que no es necesario tener una idea para emprender, hemos creado 3 emprendedores. Y esos 3 emprendedores van a contratar probablemente a 30 personas a lo largo de su vida, como mínimo. Con lo cual, el efecto multiplicador que tiene este streaming puede ser mucho mayor de lo que estamos esperando. Y desde luego, pues sí, vengo también del Salón Mi Empresa, donde el mero hecho de que alguien escuche una ponencia sobre las habilidades para emprender y se sienta identificado y motivado y haya sido el último empujón que necesitaba para lanzarse, pues insisto, tiene un efecto multiplicador enorme. Pero insisto, hablamos de ecosistema, sistema dinámico, muchos interlocutores. Si no hay AGES, si no hay EIES, si no hay Salones Mi Empresa, si no hay universidades, si no hay administración, si no hay bancos, business angels y sonars, pues ninguno por sí solo va a tener sentido. ¿Alguna pregunta más? Pues damos por finalizada la emisión en streaming. Muchísimas gracias, Álvaro, por haber acudido a la llamada del emprendimiento. Y volvemos a tener una cita el próximo miércoles a partir de las 7 en directo a través de www.eispain.com. Perfecto, muchas gracias.